¿Cómo le va, Horacio? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bueno, en el Día Mundial del Malbec, mira, se me trabó la lengua, parece ser que me estoy imaginando ya y saboreando algo que voy a hacer a la noche, pero la idea es, bueno, contar un poquito el por qué es tan importante esta variedad en el mundo de vino. Sí, sí, muy importante porque, bueno, no, digamos que no se llegó a adaptar del todo en Francia, que su origen es en Francia justamente, y sí se adaptó en Argentina. La variedad vino de Francia en 1853, para que tengamos un poco el contexto del Malbec. En 1853 la trajo un agrónomo, un ingeniero agrónomo que se llamaba Michel Pouchet, ingeniero agrónomo justamente de Sarmiento, del presidente. Sí. Y bueno, el 17 de abril se puso como fecha por el tema de que se abrieron las primeras quintas agronómicas. La idea era empezar a cultivar el Malbec y bueno, en Francia sucedió todo este problema porque hubo una plaga de un hongo que se llamaba filoxera y bueno, a raíz de eso se adaptó muy bien a Argentina. Para que tengan en cuenta, en Argentina hay unas 223.000 hectáreas de vino plantadas, de las cuales 38.000 son de Malbec. O sea, la relación es muy fuerte del Malbec. Sí, sí, sí. Y sí, como les decía, el Malbec en Argentina es de los mejores Malbec del mundo. ¿Puede competir desde hace un tiempo ya con cualquier bodega mundial? Sí. Sí, 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 sí. Es más, en cuestión de calidad es el que mejor calidad tiene, incluso que los franceses, que los italianos, que los españoles, incluso norteamericanos que también cultivan Malbec. Pero no se han dado tan bien como se han dado, y mucho más en Mendoza sobre todo. ¿Y por qué tiene esas cualidades el Malbec argentino? ¿Cuál es, digamos, el secreto de su sabor? Sí, es en cuanto al tener el tema del suelo, porque tiene suelos en algunos lugares calcáreos, suelos más calizos, digamos que se adaptan a distintas regiones, no es uniforme la región, pero las altitudes que tiene Argentina y que no tiene Francia, por ejemplo, da para que se adapte mucho más la variedad, la uva. Es una uva que es muy adaptable, pero que el clima de Francia, que es más frío, y no tiene tantas altitudes, no le beneficia tanto en el crecimiento. En cuanto al crecimiento acá en Argentina, que es más árido, más templado, no tan frío, digamos que el crecimiento se dio muy bien. Sobre todo en 2 o 3 regiones de Mendoza, como Luján de Cuyo, Valle de Uco, que son muy adaptadas para Malbec. Por eso la M de Malbec es de Mendoza. Ah, no sabía, no tenía ese dato así. Emblema, o sea, hablando, vos hablaba y decía entre las cosas que tenía el suelo, la particularidad, digamos, cómo está compuesto y demás. Puede ser, digamos, que uno con, digamos, el sentido del gusto y el olfato, que no lo haya estudiado, así como un sommelier, pueda encontrarle, digamos, el sabor a cada uno de los vinos. Es más, ese sabor de la tierra y ese sabor, digamos, de los componentes que vienen también con esa característica. Sí, 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 totalmente. El Malbec de los vinos argentinos, de los vinos tintos, es el más frutal, digamos, en algún sentido. Comparándolo, por ejemplo, con el Cabernet Sauvignon, que es bastante más intenso, más vegetal, más especiado, el Malbec es muy frutal. Y esto que nos decimos, aroma a ciruela, a violetas, florales, frutales, no es solo, digamos, una cuestión de novismo del sommelier, que muchas veces nos excedemos con los conceptos. Sí, sí. Va formado en los ésteres, los aldehídos, los alcoholes que se hacen durante el proceso de fermentación del vino. Un ejemplo, por ejemplo, del Chardonnay. Matinata. Por ejemplo, que tiene un ácido que es ácido málico. Sí. El ácido málico está en la manzana. Y el Chardonnay, la variedad Chardonnay, tiene ácido málico entre sus componentes. Y bueno, por eso es que tiene un sabor a manzana. Este es un ejemplo Sí, sí, sí. de lo que puede. También hay un componente que se llama piracina y que está también en el pimiento verde, y también están en las variedades tintas, generalmente las más fuertes, y por eso es que tiene aroma a pimiento verde. No es casual, digamos que tiene una razón. O sea que vendría a ser la misma composición química que otra, qué sé yo. Que un vegetal. Que un vegetal. Que un vegetal, o sea, puede tener el aporte incluso cuando decimos aromas a vainillas, es porque tuvo una guarda
en barricas, y generalmente las barricas de roble tienen un componente que se llama vainillina, y que es justamente el de la vainilla. Sí, sí, que está dentro, que sea que está en la madera, eso. Claro, que claro. queda, está dentro de la savia del roble. Totalmente. Entonces es como que uno no es casual que tenga aroma a vainilla. Sí, sí. Y el sommelier, digamos, ¿cómo hace como para, en trabajo usted, por ejemplo, Horacio, cuando le llevan una marca o lo llevan, digamos, a hacer una prueba, una catación, ¿cómo es, digamos, el procedimiento? Y uno tiene que evaluar, digamos que son distintos pasos. Por ejemplo, el primer paso es el aspecto visual. Sí. Que uno ve los colores, digamos, a ver si corresponden con la variedad, trata de definirlos según las tonalidades. Después se ve el aspecto aromático, eso mismo que estamos hablando, de qué descriptores se asocian a esa variedad. Y finalmente el aspecto gustativo, que ya directamente es el sabor. O sea, esos mismos tres conceptos, o sea, tres tres aspectos para definir en una cata, están en la mayoría de los productos. Cualquier producto se puede catar como sommelier, digamos. Entonces uno tiene que ver, incluso después sumar también la textura, ¿no? Según el producto que sea, pero digamos que esos son los pasos que se siguen desde el ámbito de la sommeliería. Visual, aromático y gustativo. Sí. Tiene que cumplir todos esos tres requisitos. Claro, claro. Uno hace digamos que lo que tiene que analizar es cada uno de esos aspectos. Analizarlo significa, bueno, ver el color, sentir el aroma y percibir el gusto. Eso es básico. ¿Tiene que cumplir ciertos parámetros cada una de esas opciones o no? ¿Tiene que, digamos, hay un porcentaje que es bueno, que es malo? ¿Cómo se mide eso? No, bueno, uno lo que trata de ver que el producto, en este caso el vino, no tenga defectos. Sí. O sea, uno de los defectos los puede ver en el color, que no sean los colores correspondientes, a veces que se ponen con color teja, digamos, como ya se van de los violáceos, de los rojos. En cuanto al aroma, puede estar acorchado por problemas de corcho del vino, por problemas de guarda, que tienen problemas aromáticamente, digamos, y gustativamente lo mismo, o sea, que haya tenido una mala guarda, que esté muy alcohólico el vino, o incluso ajerezado, pero uno lo tiene que percibir eso en la cata. Para preservar, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, compramos 2 o 3 botellas de cualquier marca, vamos a hablar del Malbec hoy, sí. No vamos a utilizar otra uva. Compramos 2 o 3 botellas de Malbec, ¿cómo tenemos que, por ejemplo, guardarlas para que no pierda todo eso que estaba contando usted? Primeramente en forma horizontal, o sea, sí. No dejarlos verticalmente. ¿Por qué? Porque tiene que estar en contacto el líquido con lo que es el corcho para que no se seque, sí, en algún sentido, y pueda entrar aire. Entonces, lo más conveniente siempre es acostarlos. Después, buscar lugares que sean no calurosos, que no tengan corrientes de aire, que no den luz, o sea, que no haya, que estén al sol, no temperaturas elevadas, por ejemplo, nunca en la cocina. Buscar lugares que sean estratégicos en cuanto a ningún tipo de estos, físicamente que no moleste nada de esto. O sea, lo más conveniente son lugares que estén empotrados, que generalmente no corre aire, están a oscuras, convienen ese tipo de lugares cuando se guarda un vino. Y en el momento de abrirlo, ¿es cierto eso que hay que dejarlo airear un poquito como para que tome vida? Sí. Se pueden airear. Igual depende también qué vino, ¿no? Airear conviene en el caso de vinos que tengan 10 años, o sea, que uno sí, diga lo guardó bastante, que tengan 2 años de barricas, que diga en la etiqueta mismo, dice 2 años de guarda en barricas. Eso se pueden airear porque tienen una potencia, digamos que tienen una intensidad mucho más fuerte, y lo conveniente es dejarlos que incluso hay mucha gente que lo hace en decantadores, lo colocan en decantadores que tienen la boca mucho más amplia que lo que es el cuello de la botella, que es bastante chiquito, ¿no? Pero bueno, si no, se sirve en un copón y bueno, se deja esperar para que fluya. Claro, porque es más, con todo esto del argentino es como que ha hecho un ritual también, sí, claro, el hecho del vino. Claro.
Antes, no sé, qué sé yo, iba a algún evento y demás y bueno, le daba lo mismo una cosa que otra, ahora ya pregunta, consulta, ya sabe también, no solamente si le dan un tinto, por ejemplo, ya sabe si es Malbec, Cabernet, ¿cómo es? Bonarda, Sí. alguna uva en particular. Es como que, bueno, va adquiriendo a medida que pasa el tiempo también y probando ciertos o diversas clases de vino va adquiriendo ese paladar. Claro, pues es una cuestión de práctica, ¿no? O sea, no es a veces se, se, se toma en cuenta demasiado la palabra de sommelier, pero bueno, un consumidor también tiene, digamos, olfato, tiene gusto y es importante respetar eso también porque no es una cuestión de práctica muchas veces. Entonces, de practicar hay que degustar. Yo siempre digo, la mejor forma de conocer y practicar y que uno se dé cuenta de estos aromas, sabores, es degustar vinos. ¿Cuánto lleva a ser un buen sommelier, Horacio? Y yo creo que es una cuestión de tiempo, porque digamos que la carrera, estudiar para sommelier, se termina en 2 años. El tema es después qué es lo que uno hace con lo que aprendió. La carrera, la cursada, digamos, en algún sentido es como una carrera, uno tiene herramientas para después avanzar en su profesión. Lo importante es lo que después hace de recibirse. Yo no me quedé en el tema de vinos porque me pareció que el tema de vinos quizás a veces está como superado en cantidad de sommelier. Ahora íbamos a ir a eso también porque nos interesa mucho la otra parte de su trabajo también, que es ser sommelier de té. Es algo que, bueno, es mucho más amplio también el espectro de lo que se puede llegar a conocer, ¿no? Totalmente, totalmente. Y uno mientras va recorriendo este camino del mundo del té, es como que se va dando cuenta que hay más aristas todavía dentro de lo que es porque uno piensa el té, y generalmente el té se ha asociado a un proceso de salud de enfermedad, digamos, porque parecía tomate un té cuando alguien estaba enfermo. Sí, sí, sí. Sin embargo, el té, a partir de hace 10 años, pongamos de los años 2000, empieza a crecer. Matinata. En cuanto a lo que es su calidad, la calidad gourmet de un té. Entonces, bueno, yo tengo una escuela de té, se llama Gyokuro, Círculo Argentino de Té, donde damos todas digamos, las premisas de lo que tiene que ser un sommelier de té, que en algún sentido es analizar esto que estamos diciendo, los aspectos, pero que también conozcan el contexto, la cultura de lo que rodea el té. Hacemos catas, vemos la parte teórica, utilizamos descriptores aromáticos para buscar justamente esto de los aromas que ayuden a la práctica. Y es tan amplio la cantidad de té que hay en el mundo, China, Japón, India, que es imposible conocerlos todos y los procesos que llevan, ¿no? O sea, la verdad que es muy rico. Uno asocia el té con la cultura japonesa, Horacio, pero hay otras culturas también y otras naciones que hacen el ritual del té. Sí. De hecho, porque quizás no tenemos tan conocida a la civilización china. El origen del té es en China, justamente. Y muchos años atrás, o sea, estamos hablando de 2.700 años antes de nuestra era, o sea, 5.000 años atrás. Y bueno, también aparte de China, también reconocer a India como un país gran productor y consumidor, por supuesto Japón. Digamos que los tres, entre China, Japón e India, son los máximos exponentes de lo que es el mundo del té. Por eso está bueno conocer lo que producen, o sea, conocer lo que son los té verdes, los té negros, los té rojos, los té blancos. Hay un montón de variedades y bueno, eso es lo que nos lleva a enriquecernos. Que también tiene un proceso, el hecho de prepararlo, como prepararlo, la temperatura del agua, el estado de las hojas, como el cortado también, el secado. Sí. Otro de los mitos también era que había que hervir el agua. Bueno, nunca hervir el agua para un té. O sea, el agua, la temperatura de un té tiene que estar entre los 70 grados, digamos, para dejarle el agua, ¿no? Entre los 70 grados y los 90 o 95 grados. Nunca un 100% de hervor. Y incluso, pero también se puede hacer el ejemplo con los saquitos de té. Nosotros usamos hebra en sí como para las clases y té puros. Sí. Pero incluso la gente que hace un saquito de té, no se puede dejar el saquito 5, 10 minutos en el
la taza, infusionándose porque se amarga, porque cambia el sabor. Los té verdes tienen sus tiempos, los té negros tienen sus tiempos, sus temperaturas diferentes. Entonces, estas cosas son para tener en cuenta porque si uno busca el sabor ideal de un té, tiene que tener una regulación, digamos, de sus tiempos y temperaturas, como para que encuentre el verdadero sabor, quiero decir, ¿no? Sí, sí, qué apasionante esto, porque bueno, no hay día que no se sorprenda uno, digamos, con este trabajo, porque ¿se sabe, por ejemplo, cuántas variedades de tés hay en el mundo, Horacio? Sí, esto para que tengan una idea, ¿no? Hay alrededor de 20.000 variedades de té. 20.000 variedades de té que no estoy agregando ahí los blends. Los blends son los que tienen, por ejemplo, un té y que tienen agregados de naranja, de chocolate. Sí. Los blends no están agregados a esta lista de 20.000 variedades. Entonces es casi imposible porque China tiene miles y miles, incluso Taiwán también, ni hablar Japón y India. Entonces es casi imposible conocerlas a todas porque bueno, hay que viajar mucho para ello y bueno, y degustar. Matinata. Lo mismo que hablamos con los vinos, o solo con los tés también. ¿En la Argentina hay alguna, digamos, algún lugar donde se fabrique un té que sea autóctono argentino? Sí, en Misiones sobre todo. Se fabrique, o sea, no es la palabra precisamente. ¿Producir? Sí, se produzca. Sí, en realidad Misiones tiene una producción del 95% de toda Argentina, el resto lo tiene Corrientes. El tema es que Misiones, el 80% de toda, en realidad Argentina, ¿no? El 80% lo exporta y el 20% es para mercado interno. Han mejorado muchísimo los tés argentinos y hay, digamos que hay nichos, lugares y plantaciones que son muy buenas en cuanto a calidad. No podemos decir todas porque tampoco es el lugar más óptimo para el cultivo. Tiene clima subtropical, húmedo, hay precipitaciones, pero quizás les faltan altitudes, condiciones digamos que son objetivas, sí. ¿No? Lo que le pasó al Malbec, por ejemplo, en Francia con la Argentina, uno lo traslada a otro lugar, digamos. Exacto. El té argentino en otro lugar, con otra altura y otras características, a lo mejor cambia mucho. Totalmente. Si tuviéramos, qué sé yo, las altitudes de China, altitudes incluso de India, de 2.000, 3.000 metros sobre el nivel del mar, se adaptarían de otra forma, todo cambiaría. No tenemos esas cordilleras tan elevadas, porque está la cordillera, pero la cordillera está en un clima que no es adaptable al té. Sí. Entonces es más adaptable a... Claro, porque necesita más temperatura, más humedad, no tan seco. Más precipitaciones. Sí. Por ejemplo, a diferencia de la vid, Mendoza, la planta de té necesita muchas precipitaciones, cosa que la vid no es tanto, la uva. Entonces son diferentes en cuanto a adaptación al óptimo, digamos, de cultivo y crecimiento, ¿no? Nosotros, ¿sabe qué vamos a hacer, Horacio? Le vamos a enviar ahora, tenemos gente conocida que ha venido aquí a nuestro programa y demás, aquí en Deró, como un emprendimiento privado, hace mucho tiempo, lo conocimos hace poco nosotros, pero hay un señor que es ingeniero químico, que compró una finca, que se dedicó, por ejemplo, hizo una prueba, trajo vides de Mendoza y demás, y bueno, tuvimos la suerte de probarlo, es un cabernet muy raro, digamos, y distinto. A lo mejor también tendrá que ver un poco con que uno lo toma sabiendo que esa uva tomó el sabor de este lugar, claro. Pero es totalmente diferente en serio. Así que bueno, vamos a ver si podemos conseguir alguna botella de este vino para regalársela y después nos dice un poco también bueno, cuáles son las características, porque para nosotros es diferente. A lo mejor tendrá que ver con que está hecho acá en medio de la pampa. Sí, puede ser eso también. Desde ya muchas gracias. Ahora vamos a, creo que estamos en época de cosecha en esta época. Sí. Final va. Final, sí, en algunos casos pudimos ver ahí, nos pasaron algún dato, alguna información, alguna foto de cómo están prensándolo y demás y todo. Seguramente hay que esperar el tiempo estacionado, pero bueno, para que tengamos las características que a lo mejor, qué sé yo, el dueño del emprendimiento lo debe tener, que ya debe haber probado, pero bueno, para hacer un poco también la difusión de esto. Claro. Y es saber un poco el trabajo suyo también, Horacio, que la verdad, ya en algún otro momento, si podemos, vamos a hablar, porque el tiempo es muy escaso a veces en estas entrevistas y es muy interesante todo esto. Se entiende, muchas gracias.
Bueno, o sea que tenemos que recomendar el Malbec argentino en el día de hoy, en el Día Mundial del Malbec. Totalmente. Matinata. A la salud de los argentinos. Seguro. Muchísimas gracias, Horacio. No, muchas gracias a ustedes. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Horacio Bustos, sommelier internacional, profesional, además de sommelier de vinos, tiene una escuela de sommelier de tés que, bueno, nos contaba